Buenas tardes, yo soy Juan Ramírez. Yo le voy a hablar sobre la unidad número 3 de tópicos avanzados de telecomunicaciones. Mis puntos correspondientes son 4. El primero de ellos es crossover o recombinación. La recombinación es un operador genético que se utiliza para establecer algoritmos genéticos. De cierta manera actúa en la reestructuración de los cromosomas de las siguientes generaciones. Actúa como si fueran naturalmente la reproducción genética o la reproducción sexual de las especies, biológicamente hablando. La recombinación, para poder establecerla, se realiza mediante varios métodos. El primero de ellos es la recombinación por punto. De esta manera, pues, para poder restablecer o establecer este tipo de recombinación, se establece un vector con bits, con elementos de bits de ceros y 1. En un punto de ese vector en adelante se toman los valores y se recombinan con otro vector o otro parental en el mismo punto. Y de esta manera los elementos resultantes de esta recombinación son los elementos de la siguiente generación. El segundo método, la segunda técnica, es la recombinación en dos puntos. Se toma dos puntos de este vector y se combinan con el otro vector en los mismos puntos, y la recombinación de esto da como resultado elementos de la siguiente generación. También está el método de copiar y reemplazar. De esta manera se establece un punto en el vector aleatorio y se combinan con los elementos de otro punto aleatorio del otro vector o del otro parental, y los elementos resultantes de este vector son los elementos de la siguiente generación. El siguiente punto es la mutación. La mutación también es un algoritmo genético, es un operador genético que actúa como para establecer algoritmos genéticos, y su función principal es el de que permanezca la diversidad en una especie o en una población. Para poder establecer la mutación se realiza por dos métodos. El primero de ellos es simplemente que en el vector se cambia aleatoriamente un elemento. Es decir, que si en la posición 5 hay un 1, pues se establece un 0, y así funciona el primer método de mutación. El segundo método es en cuanto al desplazamiento de posiciones. De esta manera, por ejemplo, si en la posición 2 del vector hay un 0 y en la posición 5 hay un 1, pues estos valores se intercambian en cuanto a posición, y así es que funciona el segundo método de mutación. El siguiente punto es otros operadores genéticos. Aparte de los dos primeros, existen otros, como por ejemplo el de copiar o clonar. De esta manera consiste en tomar los valores de un individuo y tomarlos para la siguiente generación. Es decir, se pueden crear muchos individuos a partir de este, pero sin exceder el número de individuos, porque puede crear una convergencia. De esta manera es que funciona el operador copiar. El siguiente sería en cuanto a desplazamiento o reemplazamiento. De esta manera, los vectores se establecen en una población, o los individuos establecidos en una población son reemplazados mediante varios métodos. El primero de ellos es selección aleatoria. Simplemente se escoge cualquiera y se reemplaza. El segundo es por sustitución de los padres, de los hijos con los padres, y el tercero es por la sustitución del más débil. Simplemente se escoge el individuo más débil y se sustituye por otro. De esta manera es que funciona el operador desplazar, o de esta manera funcionan los operadores principales en cuanto se refiere a operadores genéticos. El siguiente punto es en cuanto a las aplicaciones. Las aplicaciones de los algoritmos genéticos van desde la computación hasta la robótica, entre otros. Por ejemplo, en el diseño de ingeniería, en el campo de la computación, las computadoras se utilizan para realizar computadoras que procesen más rápido información, y información mucho más robusta. También se utiliza en la robótica, ya que se le implementa al robot aprendizaje, y también actúa más como humano y no realiza movimientos tan mecanizados. También en enrutamiento de ventas y compras, ya que permite desempeñar un mejor funcionamiento económico en este campo. El establecimiento de algoritmos genéticos en este campo influye mucho en las ventas y en lo económico que
sería el enrutamiento. Bueno, estas son las aplicaciones de los algoritmos genéticos y son todos los puntos. Muchísimas gracias.